Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 120. Antiguo Testamento, libro de Jueces, capítulo 16, capítulo 17. Sansón y Dalila. Un día Sansón fue a Gazá, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gazá se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche, diciéndose: lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza. ¿Y cómo podemos vencerlo? De modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió: si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas, con quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón: te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime, ¿cómo se te puede atar? Si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto de Dalila, tomó sogas nuevas y lo ató, y luego le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos, como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y segura está con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más, ella le gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca
ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gazá. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestros enemigos. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestros enemigos, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y toda la gente que estaba allí. Fueron muchos los que Sansón mató al morir, que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de sus padres descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sorá y Estaol. En la tumba de su padre Manoa, Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Capítulo 17. Los ídolos de Micaías. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a las 1,100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1,100 monedas de plata, ella dijo: solemnemente
consagro mi plata al Señor, para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues, te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ella una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey de Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje, llegó a la casa de Micaías, en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él, y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo: ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 1, verso del 29 al 51. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tiene al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije que después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, viene bautizando con aguas. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas, Rabí? Significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: ¿tú eres Simón, hijo de Juan? Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo
de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, comentó: «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conocen?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». «Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel?», declaró Natanael. «¿Lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió: «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 10, capítulo 11. La boca del justo profiere sabiduría, pero la lengua perversa será cercenada. Los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. El Señor aborrece las balanzas adúlteras, pero aprueba las pesas exactas con el orgullo. Viene el oprobio con la humanidad, la sabiduría. A los justos los guía su integridad, y a lo falso lo destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. La justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Muere el malvado, y con él su esperanza, muere también su ilusión de poder. El justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Meditación del día de hoy. Qué impresionante este día 120. Me encanta este número, pero puedo resaltar varias cosas. Número 1, un capítulo donde despedimos a Sansón, un hombre fuerte, dedicado antes de que naciera del vientre de su madre al Señor. Y podemos ver un liderazgo fuerte, pero tenía muchas debilidades, entre esas las mujeres. ¿Cuál puede ser tu debilidad hoy que estás afrontando y que cada vez que vas a pasar a otro nivel, resulta ser que caes en el mismo lugar y no tienes fruto? Hoy entrégala al Señor. No seas como Sansón. Podemos ver la misericordia del Señor y también algo importante, el propósito de la conquista sobre esos filisteos. Podemos ver que en el último minuto, Sansón se arrepintió y le pidió al Señor que lo ayudara una última vez. También podemos ver en este capítulo cuando Dios comienza a llamar a los discípulos. Me llamó mucho la atención la parte donde Él le dice a Natanael que lo siguiera. Y Él le dice: ¿de dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Y el maestro le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, ¿eres tú hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel?, declara Natanael. ¿Lo crees porque tan solo te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Qué poderoso la respuesta del maestro, porque él desde muy temprano los estaba afirmando y les aseguraba que ellos iban a ver mayores cosas
Y que no solamente eso, iban a ver el cielo abrirse. Hoy el Señor te dice, te he llamado por tu nombre. ¿Por qué te sorprendes de estar en este reto? ¿Por qué hoy, justamente en el día 120, puedes dudar de que algo grande voy a hacer contigo? Así como lo hizo con cada discípulo, hoy el Señor te dice, lo haré contigo también. Bendiciones.